Ahí va. Bueno, buenos días para todos. Yo soy Emma Barcala y junto con Kevin Shannon y Paula Retta vamos a hablar un poco de la disfunción sinusal, el bloqueo AB y los marcapasos. Son bienvenidas todas las acotaciones que quieran hacer para sumar y que sea más interactivo. No, sí las preguntas. Bueno, modo de introducción, las bradiarritmias y los bloqueos de la conducción son un problema frecuente en la cardiología, y lo que vamos a tener que distinguir nosotros es a ver si esto es una reacción fisiológica normal, por aumento del tono vagal, por un paciente joven, un paciente deportista, o si es una patología. ¿Sí? Se van a clasificar según el nivel de alteración en el sistema de conducción normal, y vamos a tener dos grandes grupos: la disfunción del nodo sinusal, que vamos a empezar por hablar por ella, y los bloqueos de la conducción auriculoventricular. La clínica es diversa y en general podemos tener síntomas que cuando los tenemos son producidos por bajo gasto cardíaco, ¿sí? A consecuencia de nuestra arritmia, que pueden ser más categóricos o menos categóricos. Puede ser desde mareos, vértigo, fatiga, o cuadros presincopales, sincopales o insuficiencia cardíaca. ¿Tá? Pero en general está guiado por eso, por el bajo gasto cardíaco provocado por la baja frecuencia cardíaca. También los hay pacientes asintomáticos, ¿sí? Y que el diagnóstico de la bradiarritmia va a ser un hallazgo. Sí, dale. Me parece que estamos mezclando. Perdón. O sea, bradiarritmia, taquiarritmia. Sí. Bradiarritmia, problemas de generación y de conducción. ¿Tá? Sí. Entonces, las bradiarritmias y bloqueos de la conducción, no. O sea, las bradiarritmias pueden ser por alteraciones de la generación o bloqueos o de la conducción. Y en la segunda fase pasa un poco lo mismo. Básicamente se ve el nivel de alteración del sistema de conducción. Claro. No, o sea, puede ser una alteración a nivel de la generación. De generación de impulso o de la conducción. Bien. Perdón. Lo cambiamos después antes de pasarse. No, tranquilo, está bien. No, pero para ello. El concepto, ¿ok? Bárbaro. Esto ya lo vimos en la clase de anatomía, ¿tá? Lo que cabe destacar acá es que el sistema de conducción está muy inervado por el sistema nervioso autónomo y va a generar alteraciones en el mismo. El sistema nervioso simpático aumenta el automatismo y el potencial de conducción y acorta el periodo refractario. El sistema nervioso periférico va a tener los efectos opuestos. A tener en cuenta que la conducción de las DX no está influenciada por el sistema nervioso autónomo. En relación al nodo sinusal, como todos saben, da la actividad primaria del corazón normalmente, es una estructura epicárdica que se ubica en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha, y está irrigada en la mayoría de los casos por la arteria coronaria derecha, y en segundo lugar por la arteria circunfleja. Hay dos variedades de células miocárdicas especializadas, células P, que son las principales, y las transicionales de la matriz. Hay que saber que con el envejecimiento normal de las personas va a haber cambios histológicos, ¿sí?, que generan que aumente la cantidad de tejido colágeno. Eso es normal. Pero no importa. Y que en la zona perinodal hay células con conducción lenta y refractaria por repolarización, que esto es lo que pueden facilitar bloqueos y reentradas sinoauriculares. En relación a la disfunción del nodo sinusal, es en realidad un espectro de trastornos, ¿sí? No es una enfermedad solamente del nodo, sino que lo que se dice es que es una enfermedad difusa del sistema de conducción supraventricular. Se puede alterar la generación o la transmisión de los impulsos. Eso es un poco lo que quisimos clarificar hoy, capaz que no estaba muy claro. El diagnóstico para la disfunción del nodo sinusal o enfermedad del nodo sinusal, que son sinónimos, es clínico y electrocardiográfico, ¿sí? Hay que saber eso, que necesitamos los dos pilares. Y que el tratamiento va a ser guiado por síntomas y no por un hallazgo puntual en un electrocardiograma o en un registro de Holter. Esto es importante después lo vamos a ver cuando hablemos un poquito de marcapaso. Las manifestaciones en el electro suelen preceder años a la aparición de síntomas. O sea, también está bueno si tenemos un electro o un Holter con alteraciones, tenerlo en cuenta y bueno, seguir el paciente de cerca, pero saber que solo por esto aislado no nos va a determinar el tratamiento. La disfunción del nodo sinusal tiene baja incidencia de muerte súbita, y hay que saber que el tratamiento definitivo, que en casos sintomáticos es el marcapaso definitivo, va a mejorar la morbilidad, o sea, los síntomas del paciente, pero no va a mejorar la mortalidad, ¿sí? O sea, por eso es que se hace en realidad guiado por síntomas. La etiología de
la disfunción del nodo puede ser primaria o intrínseca, como es por fibrosis idiopática, por isquemia, inflamatoria, o secundaria. O sea, secundaria en los casos extrínsecos hay que identificar cuáles son, si es secundaria a fármacos, secundario a un hipotiroidismo o otra enfermedad, para corregir la causa y solucionar, como dice, mi problema. Acá dejamos el cuadro de las guías con las causas más frecuentes extrínsecas e intrínsecas, que también va a valer para más adelante lo que nos va a valer Kirill. Como hablábamos, las manifestaciones en el electrocardiograma pueden ser diversas. ¿Sí? Puedo tener bradicardia sinusal severa, que esta puede ser persistente o intermitente. En el electro también se puede representar como pausas o paros sinusales, que la duración va a ser variable y pueden estar interrumpidos los mismos por ritmo de escape, o de la unión oioventriculares. Puedo también encontrarme con el síndrome bradicardia-taquicardia, que vamos a hablar luego, con bloqueo sinauricular de segundo grado. ¿Por qué dice segundo grado? Porque estamos hablando de las manifestaciones del electro. Después vamos a hacer la precisión de qué pasa con el primer grado y con el tercer grado. Las manifestaciones también pueden ser incompetencia cronotrópica o FA crónica, teniendo en cuenta que muchas veces la FA crónica con baja tasa de bloqueo es la última manifestación de la disfunción del nodo sinusal, que pasa por compromiso orgánico concomitante del nodo AB. También puede ser que tengamos un aumento relativo de marcapasos ectópicos auriculares sobre la unión AB en vez de un ritmo sinusal predominante. Y hay que tener en cuenta también que los trastornos de la conducción que acompañan la disfunción del nodo pocas veces van a progresar a bloqueos de alto grado. Eso, como una descripción de todas las cosas que pueden pasar, sí. El aumento del automatismo en relación al nódulo sinusal, que se llaman los ritmos auriculares bajos, pero no, claro. No necesariamente es Lo otro es, en términos de explicación auricular crónica, preferimos sí, no usarlo. Bien. Yo entiendo, corregime por favor, que hace referencia a la FA permanente. Ciertamente, sí. Vale, gracias. Eso es porque, bueno, todavía no vimos FA, pero sí, el concepto es que aún las fibrilaciones auriculares paroxísticas, conceptualmente son enfermedades crónicas. Sí. Buenísimo. Sí. Acá está el cuadrito, como está en inglés, lo pasamos en español. Bueno, en relación a la pausa o paro sinusal, lo que hay es una falla en la formación o la transmisión del impulso sinusal al tejido auricular. Lo que vamos a tener en el electro es ausencia de actividad eléctrica, ¿sí? Lo que hay que acordarse es que el paro es más largo que la pausa, ¿sí? Que las pausas en general de más de 3 segundos van a ser sintomáticas y que cuando tengo una pausa, la pausa no va a ser múltiplo del PP anterior, ¿tá? Ni de un PP ni de 2 PPs. En relación a los bloqueos, el bloqueo sinoauricular, ¿tá? Que van a ver que se clasifican como el AB, que estamos más frecuentes, más usuados a usarlo. El bloqueo sinoauricular lo que es un bloqueo, un retardo de la conducción, de la formación del impulso, ¿tá? A la aurícula, o sea, de que se genera el impulso a que se manifiesta, por así decirlo, como onda P. Eso, así lo entendí yo, no sé, Alejandro capaz que lo quiere corregir, pero desde que se genera, abajo ven la rayita negra, es que se generó el impulso, y lo que vemos es que el impulso se manifestó como onda P. Entonces, en el bloqueo de primer grado, cuando es el AB, lo que hay es un aumento del tiempo de la conducción sinauricular. Demora entre que se genera el impulso hasta que se manifiesta como onda P. Esto, en realidad, nosotros no lo podemos ver en electrosuperficie. Cuando nosotros en electrosuperficie no estamos viendo cuándo surge el impulso. Pero tenemos que saber que existe y que lo que es el bloqueo sinauricular de primer grado es eso, una latencia entre que se genera y se manifiesta como onda P. Y que es lo que se ve abajo como las rayitas que dan la onda P al lado. En el normal es enseguida y en el bloqueo de primer grado habría latencia. Que tampoco es fácilmente identificable en el estudio electrofisiológico, en realidad es como más un tema teórico, porque no es que registremos el nodo sinusal. En relación qué horrible, a los bloqueos de segundo grado tenemos el MOVIS 1, que es el que hace el fenómeno de Benkevac, igual que en el bloqueo B, y el MOVIS 2. En el MOVIS 1 lo que vamos a tener, de nuevo, acuérdense que estamos hablando de las rayitas negras que aparecen en el registro abajo, lo que tenemos es
Lo que vemos en el electro de superficie es que se va acortando los intervalos PP hasta que de repente me falta una P. ¿Tá? O sea, se generó el impulso pero se bloqueó. Y no se manifiesta entonces como una P. Lo que voy a tener es una pausa pequeña y esta pausa es menor a 2 pp previos si no lo fuera a medir. ¿Sí? Y el primer pp luego de la pausa es mayor que al pp previo. ¿No? En relación a MOITS 2, yo tengo un pp basal regular y de repente tengo una pausa que sí es múltiplo de mi pp basal. ¿No? También tenemos bloqueos de segundo grado tipo 2.1, que lo vamos a ver cuando hablemos de Holter. Un segundito, vamos a dar un ejemplo, pero el concepto es este. En el bloqueo sinulocado de segundo grado tipo 1, se van acortando los PP hasta que falta una P, y la pausa no es múltiplo, y en el bloqueo tipo 2, el PP es regular, y de repente hay una pausa que sí es múltiplo del PP basal. Sí. O sea, para ustedes, o sea, el bloqueo de primer grado, sino auricular de primer grado, no hay forma de darle de electro. El MOITS 1, hay forma, que es lo que se está contando ella, el acercamiento del PP, pero se supone que al menos es un 4/3. O sea, que hay por menos 3 P antes de la que se bloquea. Si no, tampoco lo puedo distinguir. ¿Sí? El móvil 2, bueno, ese es el que más fácil se puede ir, por lo que yo les digo. Y el más fácil también es el 2.1, cuando uno tiene un bloqueo 2.1, por ejemplo, en un Holter, ya lo decimos acá, si el paciente refiere mareos, por ejemplo, y venía con una frecuencia 80 y de repente pone mareos y tiene una frecuencia de 40, lo más probable es que lo que tenga el paciente es un bloqueo sinauricular 2.1, que le cambió la frecuencia a la mitad. Eso, por ejemplo, es una manifestación que uno puede encontrar cuando esté informando un Holter. Opa, ¿qué pasó? Pasó de 80 a 40, está asintomático, lo más probable, o uno puede inferir qué es lo que está pasando. Por debajo. El bloqueo sin auricular de tercer grado, lo que no hay es ondas P. A ausencia de ondas P con un ritmo de escape por un marcapaso ectópico. O sea, por ejemplo, puedo tener un escape nodal. Lo que yo no puedo hacer es distinguir si esto es un bloqueo de tercer grado o si es un paro sinusal con un escape. O sea, no hay manera de saber cuál es cuál. Es un diagnóstico de presunción. En el estudio electrofisiológico voy a ver el registro de His, voy a ver la onda H y la onda B y no voy a ver actividad auricular. Pero lo que decíamos, vemos un ritmo de escape, que es saber qué está pasando con el nodo, si está en paro o si está bloqueado, no lo puedo saber por el electro de superficie. La realidad diferencial más importante de bloqueo sinauricular completo de paro sinusal es la fibrilación auricular con bloqueo completo. Eso es muy importante. Eso sí lo ves en el registro. Porque me va a cambiar hasta la estrategia de fibrilación. Exacto. Buenas. El síndrome de Bradytaki es un estado avanzado de la disfunción del nodo que puede preceder a la FA permanente, ¿sí? Es la alternancia de la bradicardia sinusal con episodios de taquiarritmias auriculares paroxísticas, que la más frecuente es la fibrilación auricular. Como vemos en el registro, lo más frecuente es que suceda que hay un episodio de taquiarritmia rápida y que luego, cuando se retoma el ritmo sinusal, lo que hay es una pausa antes de retomar la actividad sinusal, y en general puede ser sintomática. La insuficiencia cronotrópica, como ya saben, es la incapacidad del corazón para ajustar la frecuencia cardíaca a la demanda de la actividad física o metabólica en ese momento. En general, lo que se puede ver es que no se alcanza el 80% de la frecuencia máxima teórica esperada para elevar el ejercicio. El diagnóstico puede ser por un estudio ergométrico o por un Holter para relacionar con los síntomas del paciente. En el estudio lo que vamos a hacer es siempre, es un paciente sintomático o que se sospecha, un electro de superficie y un Holter. En el Holter lo que podemos ver, acá les dejé por escrito, es la variación de la frecuencia cardíaca en límites más estrechos, o menos de 80.000 latidos en 24 horas, que eso da 55 latidos por minuto. Una frecuencia cardíaca de reposo entre 30 y 50, o una frecuencia lenta menos de 30, ¿sí? Pausas nocturnas, que hay que ver si son significativas o no, si es diagnóstico o no.
ritmos auriculares ectópicos, como ya hablamos, ¿tá? O el bloqueo sin auricular, que ya hablamos 2.1 con el ejemplo que dimos. Algunos pacientes van a tener baja frecuencia de síntomas, entonces un holter de 24 horas capaz no nos llega a hacer diagnóstico. Hay holter que se pueden prolongar hasta 3 días, o en algunos casos más raros se puede implantar un registrador de eventos, ¿sí? Pero no con un solo registro de electrosuperficie o un holter, tal vez podamos hacer el diagnóstico. Otra cosa que se hace es el masaje del seno carotidio para valorar la hipersensibilidad del seno carotidio en los pacientes que tienen un nodo sinusal enfermo. O sea, lo que vamos a tener es una respuesta excesiva, un aumento del tono vagal exagerado que va a generar una pausa patológica mayor a 3 segundos. Y en relación a la atropina, va a tener una respuesta atenuada. La prueba ergométrica, ya hablamos un poco de ella, ¿sí? Tenemos que saber que los ritmos de la unión AB en la ergometría tendrían mayor especificidad para el diagnóstico que el aumento insuficiente de la frecuencia cardíaca para decir que es insuficiencia gonotrópica, porque la frecuencia cardíaca también depende de la indemnidad del sistema nervioso autónomo, como hablamos al principio. En la disfunción del nodo extrínseca puede haber una respuesta normal o semi-normal al ejercicio, que va a ser parecido a los que pasan los sujetos que están entrenados, ¿tá? Y en la enfermedad orgánica, la frecuencia cardíaca no aumenta todo lo esperado. Del estudio farmacológico, que realmente no sé si se hace o no tanto, hay 2 pruebas para hacer, que es el bloqueo autonómico farmacológico, que lo que se valora es la frecuencia cardíaca intrínseca, ¿sí? que es la frecuencia cardíaca que tiene el nodo sinusal, si uno le sacara de cualquier influencia vegetativa, ¿tá? Normalmente la frecuencia cardíaca intrínseca disminuye con la edad, pero está significativamente reducida en los pacientes que tienen enfermedad del nodo sinusal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a bloquear los componentes del sistema nervioso autónomo para ver qué pasa con el nodo. Esto se hace con la denervación autonómica por medio de la atropina, que bloquea los receptores colinérgicos M2 a esa dosis, y a los minutos propanolol. ¿Tá? Y se mide la frecuencia cardíaca intrínseca a los 10 minutos y se compara con la teórica que está ahí en la ecuación. Que es realmente no sé si se hace o no se hace. Y esto lo que nos hace es diferencia la disfunción de nodo intrínseca de la provocada por un desequilibrio del sistema nervioso autónomo. ¿Tá? Mirá, es un clásico de la psicología de algo, yo nunca lo por eso. voy a hacer. Uno es muy poético, pero no sé. Como después vos seguramente vas a hablar de todas las conductas terapéuticas que tienen más que ver con los síntomas, realmente no sé si en la práctica, que no fuera de forma experimental, yo nunca lo hice. Yo lo llegué a hacer cuando había propanolol intravenoso, también, década del 90, que luego se dejó de saber y ya se dejó de hacer. Conclusión, hoy en día es muy difícil lograr podría adquirir algún tipo de, digamos, de importancia en función de que ahora la hipertonía vagal y el síncope vasovagal tienen nuevas terapéuticas como la cardio-neuroaversión, en la cual uno valora la hipertonía vagal. Pero bueno, es una cosa que si bien existe a nivel mundial todavía no. Y la prueba de la atropina lo que hace es diferenciar la disfunción del nodo por hipertonía vagal por patología estructural. Se ve la frecuencia cardíaca basal, se ve la frecuencia cardíaca a los 3 minutos de la infusión de atropina. Lo normal es que la frecuencia cardíaca aumente. Hay que sospechar si la frecuencia cardíaca no aumenta por encima de 90 o si el aumento no alcanza el 50% de valor basal o si aparece ritmo de la unión. También hay que saber que en la disfunción leve podemos tener una respuesta apropiada, entonces una prueba negativa tampoco me descarta el diagnóstico y es en parte de lo que estamos hablando. Hay un hecho que nombraste, es importante que es la hipersensibilidad del seno carotidio. Sí. Que bueno, debe ser buscada, en fin, de alguna forma, interrogada, a veces los pacientes refieren cuando se van a afectar y hacen este movimiento, cuando sincopan ya no es hipersensibilidad. Ya tiene otro nombre que es síndrome. Que esa es la diferencia que hay que hacer. Bueno. Porque la hipersensibilidad del seno carotidio se usa en una población más arriba de los 60 años. Es muy probable que muchos pacientes que puedan hacer
pausas mayores de 3 segundos. Y eso no es indicación de nada, No, excepto que el paciente tenga, como dijo Alejandro, síntomas síntomas vinculados a ese hecho. ¿En qué pacientes vamos a hacer el estudio electrofisiológico? Bueno, en general se lo va a hacer a un paciente que tenga alta sospecha de la enfermedad y que no lo pudo demostrar con los métodos no invasivos. ¿Tá? Vamos a medir los intervalos básicos como siempre y vamos a valorar la función del nodo sinusal, la frecuencia sinusal intrínseca, como ya lo hablamos, que en realidad es más teórico, y lo que sí vamos a medir es el tiempo de recuperación del nodo sinusal. También hay que saber que el tiempo de conducción sinoatrial se podría medir con métodos indirectos, que hay test clásicos de traducción anular, pero que están en desuso, que también lo mismo, que el hallazgo aislado de una alteración no tiene significado incierto y que no genera conducta terapéutica directa y no es una práctica que se use mucho. Lo que sí tenemos que recordar del estudio electrofisiológico que nos dijo Leo al final de su presentación la clase pasada, el intervalo PA es el tiempo que hay desde el nodo sinusal a nodo B, y lo que se mide es desde el comienzo de la onda P hasta el comienzo de la onda A. Hay que saber que esto no varía con la frecuencia cardíaca y que un PA normal es menor a 40 milisegundos. El AH lo que está midiendo es la conducción intranodal, que sí va a estar influido por el estado vegetativo, y el AH normal está entre 150 y 160 milisegundos. Sí. ¿De dónde a dónde se mide? De la A ¿De cuál? en el GIS hasta la H. Y a saber para nosotros, para cuando hablemos de los UKSI y del PR, el PR estaba compuesto por el intervalo PA y el intervalo H. Y el HH si existiera. ¿Y el? HH si existiera. Eso no. No, HB. HB. Ah, perdón, exactamente, eso quise decir. Y, sí, hasta el ventrículo. Sí, ahí va. Por eso no es un fascículo. Exacto. Bien. Por eso que el bloque fascicular no es la nomenclatura adecuada. Bien. Y el HB lo que me habla es de la conducción del sistema GIS-Purkinje, que tampoco está influido por el estado vegetativo, que el normal es 35 a 55 y aumenta el rango normal en el caso de bloqueo de rama izquierda. No estaba por influencia de parasimpático. Bueno. Estaba por influencia solo de simpático. La inervación parasimpática bien. llega solamente hasta el nodo. Bien. Al igual que ¿Cómo vamos a evaluar la función del nodo sinusal? Lo que sí se estila hacer es evaluar el tiempo de recuperación del nodo sinusal. Sí, se puede hacer el tiempo de recuperación normal o corregido, que hablan de lo mismo en realidad. Lo que se valora es el automatismo de las células del nodo sinusal y si el componente supresivo, cuando uno lo sobreestimula, es normal o no. ¿Tá? Lo que está bien, lo que se hace acá es se estimula por un minuto, ¿sí? Un tren S1, a un minuto, una frecuencia fija, se para el minuto y se mide cuánto demora el nodo sinusal en retomar la actividad propia. Eso es lo que se hace. ¿Tá? O sea, mido el tiempo desde el último latido que yo estimulé hasta que aparece el primer latido sinusal posterior. Esto lo puedo hacer midiendo el tiempo absoluto, que sería el tiempo de recuperación normal, que debería ser menor a 1500, o corregido, que debo restar el ciclo basal al cual yo estimulé. ¿Tá? Y no va a depender de la frecuencia cardíaca de la frecuencia que yo esté estimulando. Y va a ser normal si es menor a 525. En este caso vemos los últimos dos impulsos que serían del minuto que yo vengo haciendo, vemos los últimos dos y vemos que lo que demora son 1800 milisegundos. En este caso estaría alargado. Esto sí creo que se hace. ¿Y si el ciclo basal es 800? ¿Cómo? Si el ciclo basal sí. es 800, por ejemplo, ¿cuánto sería el corregido? Habría que hacer 1800 menos 800. A 1000. 1000, sería normal. Sí, claro. Lo que pasa a veces es que se usan frecuencias crecientes, entonces en el tiempo corregido es independiente de la frecuencia que yo esté usando, entonces me da como una idea más. Claro. La idea de la sobreestimulación, de estimular a frecuencias más altas,
es que los focos automáticos exhiben un fenómeno que se llama supresión por sobreestimulación. Sí. Entonces, eso es el concepto que lleva a utilizar este tipo de movimiento. Foco automático se suprime cuando hay otro foco que vos lo creás con tu catéter, o hay otro foco X que lo suprimís. Es lo que sucede. Es un fenómeno propio, es una de las características más importantes de los focos automáticos. Entonces, vos empezás con una longitud de ciclo por encima de la basal. Es una manera muy curiosa, ¿no? Pero das casi, cortás, medís, y volvés a hacer lo mismo con una frecuencia más rápida, cortás, medís, y así sucesivamente. Entonces, ese componente supresivo va aumentando. El tiempo de recuperación del nódulo sinusal va aumentando. Hasta un máximo, y después empieza a crecer. Ahí está. Contá, sí. No. A usted va a ser mejor, yo no entendí en mi cabeza, pero cuando empieza a crecer significa que ya no está pasando, digamos, ¿no? Por el nodo sinusal. Cuando empieza a decrecer, quiere decir que nuestra sobreestimulación, no todos los latidos están logrando penetrar el nódulo sinusal. O sea que hay un bloqueo desde la aurícula al nódulo sinusal. Y por lo tanto, a los efectos del nódulo sinusal, como yo estoy estimulando más rápido, a sus efectos estoy estimulando más lento. Y por eso el componente supresivo se acorta. Entonces me quedo con... Te quedas con el tiempo más largo anterior al que me empiezo a cortar. Exactamente. Igual, de todas maneras, esta manera sí la van a ver hacer, pero bueno, la van a ver hacer cuando estamos estudiando la patología específicamente. Sí. No es una cosa, sí. De repente entramos a hacer una ablación de un gol, no van a ver eso. En general podemos hacerlo si queremos. Sí. ¿No? A veces el tiempo de recuperación del nódulo en el primer latido propio no exhibe un tiempo de recuperación prolongado, sino que lo hace luego. Eso se denomina pausas secundarias. Tienen el mismo valor. Bien, eso no sabía. ¿No? O sea que puede ser en el segundo, en el tercer latido, hasta el cuarto, que lo he visto, que de repente en el primer latido no pasa nada, pero después viene una pausa enorme. Y tiene el mismo valor. Digo porque a veces está bueno, uno dice, lo está esperando en el primero, pero aparece en el segundo. Y te mueves de todo. Bueno. Por aquí también. Bueno, ahora vamos a ver la parte de bloqueo de la conducción auriculoventricular. Bueno, como definición ahí les puse que es el retraso o la interrupción de la transmisión de impulsos de las aurículas a los ventrículos cuando la vía de conducción auriculoventricular no se encuentra en periodo refractario. El retraso o bloqueo puede ser a nivel del tejido auricular, en el nodo AB o en el sistema de His-Purkinje. Como grandes cosas, su incidencia aumenta con la edad, siendo hasta de 30% en grupos seleccionados. Y en los registros electrofisiológicos intracardíacos puede diferenciarse si los bloqueos son supra, intra o intraicianos. En cuanto a la etiología, cosa grande, la degeneración progresiva idiopática es la causa del 50% de los casos de bloqueo auriculoventricular, lo que se conoce como enfermedad de Lev o de Len o Lenegre. El bloqueo AB adquirido puede ser de diversas causas, tanto extrínsecas como intrínsecas. La extrínseca, la más frecuente es la farmacológica, y la intrínseca es la fibrótica degenerativa idiopática. También puede darse a partir de enfermedades neuromusculares, como por ejemplo distrofia muscular, las enfermedades sistémicas como la sarcoidosis, trastornos neoplásicos como el linfoma cardíaco primario, la ablación percutánea, por ejemplo, de vías septales, y puede ser congénito. Y ahí el cuadrito es el mismo que puso Emma, porque las etiologías suelen ser... ¿Me sacaste, Carmen? Las etiologías suelen ser...
acá les puse otro cuadrito que es de otra bibliografía, que es más o menos lo mismo, pero está mejor porque está más subclasificado. Pero casi les dejo para después. Primario de diagnóstico de lesiones, el electrocardiograma, se realiza a través de la identificación de las ondas P de los complejos QRS, midiendo la duración de los mismos, y el intervalo isoeléctrico entre ellos. El segmento PR o PQ, y tenemos que tener en cuenta que el intervalo PR, que es lo que se analiza, incluye tanto la onda P como el segmento PR. En cuanto al bloqueo AB de primer grado, ahora vamos a hablar de electrosuperficie, después vamos a hablar un poco del estudio electrofisiológico. En cuanto al bloqueo AB de primer grado, no es realmente un bloqueo, sino que es un retraso en la conducción, pero siempre se clasificó dentro de los bloqueos, tradicionalmente, y se diagnostica cuando la onda P conduce con un intervalo PR mayor a 200 milisegundos. Por lo general no suele producir síntomas ni alteraciones hemodinámicas, y el punto de retraso suele ser en el nodo AB en el 80% de los casos. Y bueno, acá les puse un ejemplo de un PR mayor a 200 milisegundos. Sí. La denominación bloqueo de primer grado es un hecho que actualmente está desestimado. El intervalo PR prolongado, el intervalo PR es normal. Dice prolongado mide está. Bien. Ya no se toma más el bloqueo de primer grado como nomenclatura en el electrocardiograma. Está estipulado en la guía. Todo el mundo entiende lo que quiere decir, pero lo correcto es eso, porque bueno, de alguna forma está toda la explicación. Otro es que el intervalo PR prolongado puede estar poco prolongado como muy prolongado. Sí, exacto. Y eso lo vamos a desarrollar después. Sí, es básicamente depende de la zona de bloqueo, ¿no? En el punto que esté bloqueado. Bueno, en cuanto al bloqueo de segundo grado, en realidad lo que existe en este caso es una conducción intermitente del impulso auricular hacia los ventrículos, donde algunas P son seguidas de QRS y otras no. Hay dos tipos principales, que es el MOVIC 1 o Wenckebach, donde existe en el Wenckebach existe un retraso progresivo de la conducción, o sea, del PR, hasta que ocurre el bloqueo. En el electrocardiograma lo vamos a observar es un alargamiento del PR con incrementos cada vez menores, es decir, el PR se va a ir aumentando, pero los incrementos entre cada uno van a ser menores, es decir, que si de uno al otro aumentó, como puse acá, 80 milisegundos, en el otro va a ser menor el aumento, por ejemplo, de 40, como está en el ejemplo ahí, hasta que una P no conduce, y luego se vuelve a reiterar el ciclo. Por lo general, estos tipos de bloqueo también se producen en el nodo auriculoventricular, en la mayoría de los casos. Es fisiológico durante el sueño y en casos de hipertonía vagal. Y la identificación de un QRS estrecho y un PR corto está a favor de la localización nodal del bloqueo. Que eso es en realidad general para la mayoría. ¿PR corto? No, PR corto no, digo, un P no muy largo. Le quise poner ahí. Que está a favor de la conducción, de que el bloqueo sea en el nodo AB. ¿Estás seguro? Que por ese estrecho estoy totalmente de acuerdo. Sí. Y que el PR sea relativamente corto, ¿está a favor de la construcción nodal? Bueno, no sé, eso lo había visto. Pero no sé. ¿No? En realidad, no me quiero adelantar, pero en realidad me parece que es al revés. Los PRs muy largos, basales, corresponden a PRs del nodo. Los PR, digamos que son infrahisianos, los trastornos de la función infrahisianos, jamás llegan a 300 milisegundos. Bien. Se bloquea 260, 280 y punto. Si vos ves un PR demasiado largo y un QR estrecho, tenés que ponerle el sello de que es subfrahisiano. Ahora, si vos tenés un PR largo, pero no tan largo, un QRS ancho, el PRS lo tenés que atribuir. Bien. Bien, perfecto. Claro, lo cambiamos. Es decir, porque cuando hay 20 bajo infrahisiano, es muy sutil, muy sutil. A veces ni te das cuenta. A veces lo tenés que medir en el intracavernario. Pero a veces los incrementos son de 10 milisegundos. La pregunta
PR se alarga, en este paquete infracciano, el RR se acorta. Porque es el PR se alarga. El RR se acorta. Sí, se va cortando cada vez más. ¿Por qué? Eso con un diagrama de ladder se entiende perfectamente. Los diagramas de escalera, que tienen los distintos niveles de ejecución. Porque alguien sabe por qué se acorta el RR. Empezar a hacer al final eso es lo de para mostrar lo que es un diagrama de escalera. Es enorme, digamos. O sea, si se prolonga 100, después se prolonga más 80 y después más 60. O sea que cada vez se incrementa más, cada vez es más largo, pero el porcentaje de incremento es cada vez menor. Claro. ¿Ah? Ese es el vector aquí. Sí. Luego tenemos el bloqueo AB de segundo grado de tipo MOVIT 2, en el cual el intervalo PR es constante hasta que una P no conduce. El punto de bloqueo en este caso suele ser infranodal, intra o infraisiano, por lo que casi siempre se asocia a un QRS ancho, y suele avanzar hacia el bloqueo completo y el escape suele ser inestable. Y bueno, acá lo que vemos es que es PR constante, hasta que bueno, hay una P que no conduce súbitamente. Parece que parece un veto. Sí, bueno, No, y un detalle de una forma rápida de darse cuenta, que es comparar, bueno, los que están acá ya lo hablamos muchas veces, comparar el primer latido conducido con el último conducido. Muchas veces mirar, digamos, este PR con otros es más difícil, pero mirar este PR en relación al último que condujo, ahí es más fácil darnos cuenta de que este es más corto y el aquel es más largo. Igual ahí te sigue pareciendo mirá que te queda el PR del primero y el PR del Lo que pasa que es una onda T eso. Todos entendimos. Art Attack. Ahora sí. Claro. No sabemos qué hay antes de ese QRS. Claro, ahí está. Algo condujo. Bueno, después tenemos el bloqueo AB21, que en realidad es de forma sucesiva una onda P conduce hacia los ventrículos y otra no. Entonces, en el anterior no se puede evaluar un alargamiento progresivo del PR previo, entonces no se puede clasificar si es MOVIT 1 o 2. Y las ondas P suelen tener una frecuencia constante de menos de 100 ciclos por minuto. ¿Qué es lo habitual en el bloqueo? O sea, digamos, en cuanto a esto, que no se puede revisar, ¿qué es lo que hay que mirar para hacer alguna decisión más? Antes del QRS. ¿No? Porque el 2.1, en principio, la gran mayoría que son MOVIT 1 que no sabés o MOVIT 2. Y MOVIT 2. Y el MOVIT 2 en general, ¿dónde está? Es infranodal. Entonces, si vos tenés 2.1, hay un porcentaje enorme que es una cosa y un porcentaje muy chico que es otra cosa. Bien. No Sí. se pierda el físico. Claro, vos tenés lo primero que aparece Claro. infraiano marcapaso. ¿Me entendés? Bien, sí. Otra cosa es el bloqueo de 2.1 supraisiano. Bueno, la verdad es que es muy poco frecuente. Y el intraisiano se comporta como infraisiano, pero tiene el mismo valor que infraisiano, porque en realidad, bueno, después veremos, pero es un poco así. El 2.1, bueno, y en general lo vas a encontrar con un QRS que no es fijo. Bien. Entonces te va a ayudar enormemente a hacer el diagnóstico de que eso está aquí. Exacto. Perfecto. No, pero está bien. Vamos a tratar algo de sí, si querés, de agotar criterios para 2.1 supra y infra. Bueno, hay maniobras para hacer. ¿Sí? Entonces, si vos querés distinguir la maniobra más fácil es el masaje de seno revertido.
Cuando el carotidio tenemos como efecto parasimpático sobre el nódulo sinusal y el nódulo B, lo cual enlentece el nódulo, o sea, el paro, o sea, el foco sinusal, y además enlentece la conducción por el nódulo. Si eso mejora la conducción infracciana, es decir, el bloqueo se va y se pone 1 a 1, el sello Es infracciano. es infracciano. Si aumenta el grado de bloqueo y ya se bloquea completo, es infracciano. Si no tiene efecto, no sabes qué es. ¿Ah? ¿Entendieron todos esos Eso es por el que el gordo y porque es medio contrasentido. Sí, en medio de la parábola Sí. del gordo y el flaco, ¿no? Imagínate un camión que vuelca bolsas de arena y el que es el nodo B deja pasar. El nodo B está para proteger al tipo 15, la clase media protege al pobre. Entonces, claro, la visión marxista del sistema de conducción, entonces vos, si vos empinás la caja del camión, la primera bolsa, el tipo 15 la pasa, la segunda le pega en la cabeza y la tercera en la tierra. ¿Entendés? Entonces lo aplasta. Entonces, si vos lo alivianás, el flaco, el tipo 15, entonces tiene la capacidad de cargar la bolsa y pasarla. Eso es el efecto del masaje de separativo. El de alivianar al tipo 15 porque le dice al nodo B y al nodo sinusal que aflojen un poco. Aflojame porque si te tiras tanto, no va a aguantar. Es eso, conceptualmente. ¿Ah? Bien. Y bueno, y si vos te provocas En el electrocardiograma, el bloqueo de rama. ¿eh? En el electro, el bloqueo de rama. ¿Ah? Sí, claro. Que haya Benkiewicz. O sea, que vos veas que alterna Benkiewicz con 2-1. Eso va a favor de que sea Supra. ¿tá? Y si el complejo es fino, también. Y si También. se tiene 20, complejo fino. Pero cuando hay complejo ancho y uno tiene bloqueo de 2-1, digamos, básicamente casi no hay duda. Es interesante la maniobra porque la maniobra es patognomónica. Si vos te haces masaje y mejora la conducción, se pone en 1-1, Es infracciano. porque muchas veces estos pacientes vienen con betabloqueantes, no saben por qué causa. Entonces, se le atribuye el betabloqueo, el bloqueo AB. Entonces, no, suspender los betabloqueantes porque para Apple es el betabloqueante. El betabloqueante va a estar en nodo. Infragino betabloqueante no entra. El cabarute de la electrofisiología está abajo, ¿no? Entonces, ahí no va. Eso es así. Y entonces, si vos tenés un bloqueo infracciano, por más que el tipo tome betabloqueante no tiene ningún efecto. En realidad, lo estaría hasta ayudando, ¿cierto? Entre comillas, porque si vos masajeas 5 horas. Por el gato, lo que hace también. Claro, Sí. Y lo vamos a hacer contigo. Te lo cuento por eso que decía. A ver, por favor, a nadie se le ocurra ponerle betabloqueante su bloqueo. No, O sea, hay que ser lo contrario. Bueno, eso es un tema de discusión, no sé si filosófica, pero me parece que es lo Sí, filosófica. yo lo he hecho varias veces y siempre lo que obtuve fue mejoría de la conducción. Así nomás, porque si vuelve a hacer masaje y el tipo mejora, entonces, ¿qué reproduce el masaje desde el punto de vista farmacológico? Y bueno, está bloqueante. Y de hecho, lo hemos constatado varias veces. No hay ningún reporte. A ver, yo propongo como concepto. No, ¿Estás de acuerdo? No, A la gente que no es electrofisióloga, no hacer betabloqueante si hay bloqueo. Como criterio general para gente que no es electrofisióloga. Sí, estoy de acuerdo en no hacerle si no tiene un pulmón puesto. Si no tiene un pulmón puesto, no. Ahora, lo que hay que hacer es pensar sobre el fenómeno y pensar por qué el betabloqueante está contraindicado en el bloqueo de los infraccianos si mejora con masaje. No encuentro nada lógico que haga pensar que el betabloqueante está contraindicado, sino todo lo contrario. Es una cosa que todavía, digamos, no está ni siquiera reportada en la literatura. Y lo he preguntado a popes, no me han contestado. Ni siquiera me dijeron estás mal de la cabeza. Por lo cual me da la pauta de que, claro, porque me podrían decir eso. No, mirá, estás mal de la cabeza, no lo hagas. Claro.
Pero la verdad, lo que yo pienso personalmente es que si vos tenés un mecanismo de seguridad que avale que vos no le hagas mal al enfermo, como tenemos un poco puesto, un marcapaso puesto, ¿por qué no hacerlo de la bloquear? De hecho, creo que no hay que hacerlo si no estás totalmente seguro de que no te vas a hacer mal al enfermo. Ahora, una vez que vos tenés dominado el problema y que si el tipo se bloquea más, tenés un marcapaso de respaldo porque por algo lo tiene puesto, ahí Podés probar. podés probarlo o podés por lo menos discutirlo. O plantearlo y después ver. De hecho, muchas veces si le tengo que poner el bloqueante al enfermo y porque tiene X enfermedad, tiene beta-bloqueante dilatada, muchas veces tiene bloqueo AB. Y le tenés que poner beta-bloqueante por su fe y por todo lo que sabemos. Y el paciente tiene un marcapaso puesto y ahí no, bueno, pestañear con eso. ¿No? Sí, claro. Y te vas a encontrar cuando la urgencia aparece por No, y otra cosa que también de eso es el opuesto, es que el aumento de la frecuencia sinusal tiende a empeorar No le hagas atropina. Sí, y además Lo que está sí. en un bloqueo infracciano está absolutamente contraindicado el uso de atropina, ¿no? Absolutamente contraindicado. La atropina viene de atropo. Atropos era la más vieja de las tres parcas, ¿no? Era la que contaba el hilo de la vida. Bueno, es las tres parcas, el cloto, la chesis y atropo, ¿no? A ver si miran un poquito de mitología griega. Bueno, bien. Después tenemos el bloqueo B avanzado o de alto grado, que es cuando dos o más ondas P seguidas a un ritmo constante no conducen hacia los ventrículos, pero hay evidencia de conducción auricular-ventricular en algún momento. Se considera tan grave como bloqueo B completo por el gran riesgo que tiene de avanzar hacia bloqueo B completo. Y ahí les puse un ejemplo, el esto creo que está bien. Y tiene ahí dos P seguidas que no conducen. Pasa que te lo saqué de Maya que es confiable. Y después tenemos el bloqueo AB de tercer grado, que existe disociación auriculoventricular, donde ninguna P conduce hacia los ventrículos. La sintomatología va a depender del escape que aparezca, o sea, básicamente en el punto de bloqueo, y puede diagnosticarse también en presencia de arritmias auriculares. Acá lo que vamos a ver es que las aurículas van por un lado a una frecuencia propia y los ventrículos van a otra. Totalmente disociado. El ancho del QRS nos va a dar la pauta de dónde puede estar el bloqueo, si es supra o infraiciano, y se puede diagnosticar en el caso de arritmias de supraventricular, como por ejemplo FA o Flutter, que son los ejemplos de acá. Este es el de FA y este es el de Flutter, en el cual vamos a ver que en la FA vamos a tener un ritmo lento, pero constante. O sea, va a haber el RR va a ser regular. Y acá en este caso, que bueno, fue la pregunta que surgió ayer en la discusión, es que es un Flutter, y el RR también va a ser constante. Si bien hay Flutter que se ve que tienen RR constante, pero bueno, se supone que la forma de diferenciarlo es que va a ir a un ritmo más lento, como 40 ciclos por minuto, por lo menos. Bueno, para hablar un poco de suprainflaiciano, en el caso de los bloqueos supraicianos se originan en la región del nodo His, suelen tener un escape a 40 ciclos por minuto y por lo general no tienen aberrancias en la conducción. Suele ser producido por bloqueadores del nodo AB y tiene bajo riesgo de asistolía, y estos responden a la atropina y empeoran con el masaje de seno carotídeo, que es un poco de lo que hablábamos recién. Y bueno, acá les puse un ejemplo que es un electro muy parecido al que veíamos recién, en el cual las aurículas van a una frecuencia, los QRS a otra, el ventrículo a otra, y es un escape fino, digamos. Después está el bloqueo intraiciano, que es un bloqueo en el propio His, es un poco frecuente y el pronóstico es similar al infraiciano, que es el que vamos a hablar ahora. En el caso del bloqueo AB infraiciano, el bloqueo está debajo del nodo aurículo-ventricular y el ritmo de escape suele producirse en el haz de His o en la red de Purkinje. Por lo general cursan con QRS ancho y las frecuencias cardíacas son menores, de 20 a 30 ciclos por minuto. Estos tienen alto riesgo de asistolía y no responden a la atropina, sino que pueden empeorar, pero mejoran con el masaje de seno carotídeo, que era un poco lo que hablábamos hace un rato. Acá les puse dos ejemplos en el cual veíamos
una diferencia en el arriba es un bloqueo a nivel del nodo auriculoventricular, y el de abajo es un bloqueo infranodal, ahí en la red de His-Purkinje. Y bueno, acá lo que puse es para ver la diferencia de frecuencia ventricular que existe, y bueno, y también el ancho del QRS. Si un paciente tiene un bloqueo AV completo, ¿no? Sí. No sabemos qué es eso, tiene síncope. Sí. Por ejemplo, tuvo un síncope y en el electro te llaman y dicen que tiene un bloqueo AV completo. ¿Qué piensas? Que el síncope haya sido producido por el bloqueo. ¿Qué más? Y bueno, ¿Vos pensás que requiere marcapaso? y bueno, habría que ver si tiene causas reversibles. No tiene causas reversibles. La pregunta es, ¿cuál es la topografía del bloqueo con el síncope? Y seguramente la más baja, ¿no? Más infrahisiana. Casi siempre es infrahisiana. O sea que la existencia de síncope en un bloqueo AV completo básicamente te marca, tenés que pensar, digo, ver el electro después, ¿no? Sí. Pero lo primero que tenés que pensar es que sea infrahisiana. Bien. Digo porque es como dijiste vos, bajo riesgo de sistolía, alto riesgo de sistolía. Entonces, eso es lo que se cumple en la clínica. Bien. Digo porque desde el punto de vista clínico, a veces el primer dato que tenés cuando tengamos es ese, y vos tenés que ir pensando, porque mandame el enfermo, bueno, mandame el electro, porque se cosas usan. Sí. Bien. Pero si yo no necesariamente sistolía, Pero a 40 de frecuencia, 45, 50, no se incompasa. No se incompasa, excepto que haga un largo dorsal, lo cual en general, en la enorme mayoría de los casos, está asociado al bloqueo de infrahisiano, no bloqueo de supresión. Si bien hay alguna descripción y alguna etapa de una revista que muestra que luego de la ablación del nodo AV aparece una flexión de polimorfa, la mayoría de los casos, y existe algún caso aislado de algún tipo de bloqueo que no nombrarás. Cuando no tenés sinusal, cuando tenés como el electro Existen dos modos de estimulación. Saco esto. Dos modos de estimulación, el unipolar y el bipolar. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? El unipolar, la punta del electrodo se va a encontrar el cátodo y el ánodo se va a encontrar en la carcasa del generador. Y el bipolar, la diferencia es que en el extremo del electrodo se van a encontrar tanto el cátodo como el ánodo. Eso tiene implicancias en cuanto a la forma de la espiga y los umbrales, que se lo voy a mencionar un poquito más adelante. Y también, según la cámara estimulada, vamos a encontrar marcapasos unicamerales, que tenemos el AAI o BBI, que es de entre esos es el más utilizado, el BBI, los bicamerales, que el modo es DDD o BDD, y los tricamerales, que son los resincronizadores. Y bueno, solamente mencionar que de acuerdo a la letra, o sea, son generalmente 3 letras, la primera de ellas va a indicar cuál es la cámara que se encuentra estimulada, la segunda es cuál sería la cámara detectada, si es la aurícula, ventrículo o dual con el bicameral, y la respuesta a la detección, al sensado, que es o que estimule o que ante la respuesta del sensado se inhiba el marcapaso. ¿Está? Solamente para mencionar. A ver si me deja. Sí, pero no me deja. Le estoy poniendo con la flechita, pero...
Bien, en cuanto al modo de estimulación, como ya dije antes, que es monopolar o bipolar, en el monopolar lo que vamos a ver es una espiga mayor que la unipolar, que es menor, muchas veces es imperceptible en el electrocardiograma basal, y los umbrales en el unipolar van a ser menores en comparación con los bipolares, que son generalmente mayores. Y la impedancia en la estimulación unipolar es mayor y en el bipolar es menor, y la energía que se utiliza en ambos es la misma. Solamente para hablar de los periodos refractarios, porque esto va a tener implicancias en la taquicardia mediada por marcapaso. Tenemos en el canal ventricular el periodo refractario ventricular, que es el tiempo que demora en enviar una nueva espiga luego de la estimulación ventricular, y el periodo de Blanking o periodo ciego, que coincide con la estimulación auricular y lo que hace es evitar que el canal ventricular detecte la actividad de la aurícula como propia y ante eso se inhiba, o sea que no emita espiga ventricular. Por otro lado tenemos en el canal auricular el periodo refractario auricular, que es lo mismo que ocurre con el ventricular, y otro periodo refractario que es el periodo refractario auricular postventricular, que lo que hace es coincidir con la estimulación ventricular y lo que hace es que la aurícula evite detectar la actividad ventricular o una P retrógrada como propia, se inhiba y gatille una espiga ventricular, que eso va a tener implicancias en la taquicardia mediada por marcapaso. Y por último, el tiempo auricular refractario total, que es el intervalo AB más el pi-bar. En cuanto a las indicaciones del marcapaso en el nódulo sinusal, en la difusión del nódulo sinusal, se da en pacientes sintomáticos, ya que no está demostrado que mejora el pronóstico en pacientes asintomáticos, y siempre se tiene que descartar causas reversibles. ¿Tá? Que sean fármacos, disonidas, lo que sea, se tiene que descartar y corregir antes de plantear la colocación de un marcapaso. Está contraindicado en esos casos que haya una causa reversible o que se encuentre asintomático. La única excepción, que eso capaz que me pueden corregir si yo entendí mal, es en aquellos pacientes que presentan pausas asintomáticas mayores a 6 segundos debido a esa paro sinusal en el estudio de Holter. Eso no sé si está bien, si me pueden corregir. No, bueno, o sea, está bien, lo dice la guía. Sí, Hay que ver el contexto clínico. Por ejemplo, una situación bastante común, no tan rara, y que acá hemos tenido algún paciente, son las apneas del sueño. Y si nosotros vemos una relación con eso, estudiamos la apnea del sueño, muchas veces con CPAP las pausas se van y... Claro, la idea es que mejoran con el CPAP y siempre hay que considerar una apnea del sueño. Ahí está. Bien. En incompetencia cronotrópica, la utilidad... Y otra situación es eventualmente en el síncope reflejo. El joven, que también después vas a ver las indicaciones de la capacidad de síncope, pero a veces de pausas largas, incluso un tretil a más de 6 segundos. Ahí va. Bien. Bien, sigo. En la incompetencia cronotrópica, la utilidad de estimulación es incierta. En realidad, en ese caso, se tiene que hacer una decisión individualizada dependiendo de cada paciente. Y el modo de estimulación de preferencias es DDD, ¿tá? Porque eso lo que hace es reducir el síndrome por marcapaso. Solamente hay excepciones, que se puede implantar BBI, que es en pacientes ancianos, frágiles o con esperanza de vida corta. También lo que se tiene que hacer es minimizar la estimulación del ventrículo derecho, que es innecesaria porque eso aumenta el riesgo de FA, deteriora la fracción de eyección del ventrículo izquierdo en aquellos pacientes con función límite, y además acorta la vida del dispositivo. Siempre también se tiene que evitar que el intervalo AB programado sea muy prolongado, porque eso también induce insuficiencia mitral y también aumenta el riesgo de fibrilación auricular. Ojo, el último punto puede ser contradictorio. O sea, poner un marcapaso DDD luego nos complica la vida para no tener estimulación ventricular. Entonces hay que analizar cada caso también y hablar a los niños. ¿Entienden? O sea, si pongo un marcapaso DDD que está fijo DDD, eso me dificulta después, porque frente a mí en los PR largos me va a hacer estimulación ventricular. Igual eso, alguna cosa se puede solucionar con programación.
ya hay marcapasos que, digamos, inicialmente empiezan en BBI y luego terminan en torno en BBI. Bien. En cuanto a las indicaciones para el bloqueo auriculoventricular, los objetivos para tratar el marcapasos es que mejora los síntomas, previene el síncope y la muerte súbita. Y además que mejora la supervivencia. En pacientes con bloqueo de primer grado, que no presenten síntomas es una contraindicación, porque no se vio beneficio. En aquellos pacientes que presentan un bloqueo AB-MOVIX 1, también tiene que estar sintomático, generalmente es supraficiano y no tiene evolución a bloqueo de alto grado, pero en aquellos casos que tengan MOVIX 2, 2.1 o bloqueo AB completo, independientemente de los síntomas, se tiene indicación de marcapaso definitivo. De preferencia se tiene que implantar DDD, excepto en los pacientes con fibrilación auricular permanente, que ahí se prefiere el BBI por el tema de que no tiene actividad auricular sinusal. Y en aquellos pacientes que se implanta BBI es mejor que tenga seguimiento de frecuencia en aquellos pacientes que son más activos, porque tienen un mejor rendimiento en el ejercicio y las actividades diarias, y se deja como última opción el modo BBI para aquellos pacientes que son más frágiles y que son más sedentarios. Una cosa también a mencionar, que ya dije antes, o sea, lo mismo que con la difusión del nodo sinusal, se tiene que primero descartar causas corregibles, ya que es una contraindicación de implantación de marcapasos si no se corrigen previamente esas causas. De un modo de estimulación, en realidad eso hay que verlo después cuando se vean ustedes así a las políticas, pasos, bueno, esas ahora. Sí, sí. Robadas, por eso vamos a volver para atrás de las explicaciones. Sí. Vieron que los niveles de evidencia son bajísimos, ¿no? ¿Ah? Entonces, esto pasa mucho en la infecciología y en la aeronáutica también, ¿no? O sea, no hay ningún estudio, ningún estudio randomizado que demuestre las bondades del uso de paracaídas para quitarse de un avión. ¿Ah? En realidad, el estudio de mortalidad nosotros lo tenemos en el local completo. Y muy viejo. Y aún así, por ejemplo, en el bloqueo AE completo, congénito, en muchas situaciones se deja sin estimulación muchos años, esperando por otras razones. O sea que el concepto es que la clínica sí tiene mucho que ver y resuelve la mayoría de las situaciones. No nos vamos a meter en los modos, véanlo después. Sí, esto en realidad lo Hay dejé las para... alteraciones de la conducción, está también lo que son las implicaciones de bloqueo AB de segundo grado y 2.1. Eso tiene que ir a darlo también, porque todas las cosas que mencionó Álvaro hoy de la clínica, ahí están referidas para resolver si el bloqueo es una infragilidad. Sí, yo había leído la guía que cuando es 2.1, cuando es suprafragiciano, o sea, hay que ver eso, hay que valorar ese suprainfragiciano y también la decisión del marcapasos individualizada, o sea, dependiendo si sea uno u otro. Pero todas las cosas que estuvimos hablando acá, o sea, que sea precedido de B, que en realidad va a favor de que sea supra, que sea 2.1, en realidad empuja más para abajo, que haya QRS ancho, empuja más para abajo, la maniobra del seno carotídeo, o sea, todas esas cosas en general terminan resolviendo la indicación y finalmente si no le pide el procedimiento. Bien. Esto solamente para que lo puedan ver en detenimiento después. Solamente... Ese algoritmo que existe ahí, sí. La verdad, tengo que reconocer que soy incapaz de ganarlo. Un concepto solo. Cuando vos estimulás a un enfermo, la estimulación tiene que ser lo más fisiológico posible. En general, además. Entonces, si vos tenés onda P conservada, entonces tenés que utilizarlo. Como primer consejo. Bien. Segundo, cuanto más fino el QRS mejor. Claro. Sí, lo mismo con
por ejemplo, los reciclo, que se tiene que hacer más fisiológico el corazón. Probablemente eso sí. Y después, y además, es decir, en general el paciente, si tiene más ritmo propio, cuanto más ritmo propio tenga, mejor. Claro. No siempre, no siempre. ¿Cuándo no? Y bueno, cuando lo tengas sincronizado. Cuando lo tengas sincronizado, ahí la sincronización es mandatoria. Es al revés. En vez de que sea la demanda, es mandatoria. Tiene que estar en el. En el resto de los casos, en general, no. En general, uno espera tenga ritmo propio el mayor cantidad de tiempo posible. Para eso, vos podés juguetear con los intervalos para lograr y con las drogas para poder. Alejandro, una consulta. No, pero no me quedó claro a mí, por ejemplo, que no para mí el tema de la estimulación bipolar o bipolar planteaba como que el bipolar estaba aumentada el umbral y aumentaba la impedancia con respecto a la bipolaridad del electrodo. Yo eso no me quedó muy claro. Al principio, cuando habló antes de los modos, habló de la bipolaridad. Sí, es esta diapositiva. Yo pensé que la impedancia hablaba sobre ya la... El concepto, o sea, en realidad, bipolar no existe. La necesidad siempre es bipolar. Entonces, cuando hablamos de bipolar, es que en realidad los polos están por separados. Claro. Uno es la punta del electrodo y el otro es la carcasa. Entonces, nosotros cuando medimos impedancia, medimos cuál es la resistencia del circuito. Y es un circuito distinto de la punta del electrodo a la carcasa que entre la punta del electrodo y el polo proximal de un electrodo bipolar. Entonces, tienen que ese concepto tenerlo bien claro, es muy importante eso que dice Natalia, porque eventualmente puede haber lesión, por ejemplo, tenemos algún paciente, Natalia tiene algún paciente en la policlínica que tiene roto, por ejemplo, el polo externo, pero nosotros nos mantenemos en bipolar, entonces nos permite que el paciente siga siendo estimulado sin primera reintervenir. Las impedancias van a ser distintas de acuerdo a cómo las miramos de una manera u otra. Y si ustedes encuentran diferencias, miren que estén hablando de lo mismo. Miren que el colega que haya medido antes la impedancia lo haya medido en la misma polaridad que ustedes están haciendo. Las diferencias entre polaridad entre unipolar y bipolar en realidad no son absolutamente constantes. En general, la impedancia del unipolar es más alta que la del bipolar por la sencilla razón de que la electricidad tiene que atravesar un área grande que lo que hay es aire, porque hay el pulmón. Pero eso no es constante. Eso puede cambiar de un paciente a otro. ¿Va por ahí, Natalia? Sí. Dale, gracias. No, una cosa que ahora, retomando esta diapositiva que me olvidé de mencionar, es que la estimulación monopolar es más sensible a interferencias, y eso va a tener que ver también con la discusión del marcapaso con el sobresensado, que eso lo voy a explicar un poquito más adelante. Es sensible a interferencias tanto electromagnéticas como el bisturí eléctrico. Eso. Ahí está. Sería el sensado. Sobresensado. Nosotros si el arco lo definimos entre la punta y la carcasa, estamos más expuestos a todo lo eléctrico que haya por en el medio. El pectoral, el bisturí eléctrico, o sea, cualquier cosa que haga ahí que establezca una interferencia. Entonces, por eso se prefiere en general ponerlo en bipolar. ¿Qué pasa? En bipolar, por ejemplo, a veces el sensado puede ser malo y en unipolar mejor. Entonces van a ver que los marcapasos a veces permiten programar el sensado en unipolar y la estimulación en bipolar. Y finalmente tenemos otro tema que es el efecto tranquilidad espiritual del estimulador. Yo tengo algún colega, no vamos a hacer un nombre, que prefiere dejar siempre que pueda, prefiere dejar la estimulación en unipolar, porque si no los clínicos no ven la estimulación en el electrocardiograma y lo llaman para decirle que el marcapaso no estimula y no tiene espiga. Entonces, pero si eso es una broma, pero en el electro muchas veces es muy difícil definir si hay espiga o no,
Entonces, mírenlo bien y miren la polaridad del QRS, que eso va a ayudar también a definir. Sobre todo cuando hay fusión, además. Todavía no. Claro. Cuando hay competencia entre el nodo a veces y la estimulación, en ese espiga marcapaso no puede ser relativamente fino. Y la espiga bipolar, y te digo, me resulta a veces muy difícil identificar la figura. Es verdad eso. Pero bueno, hay que buscar la forma de, digamos, a veces puedes hacer masaje y tratar de cubrir de alguna forma la espiga, aumentar el voltaje del registro del electro. Claro, Una de las cosas que, al doble. cuando uno quiere discriminar fenómenos que no logra ver en el electrocardiograma, tiene dos cosas que tiene el aparato, que son la velocidad y la velocidad. Que tiene que funcionar, o sea que hay algún país, alguno de los países nórdicos, no recuerdo si es Noruega o Finlandia, que el electrocardiograma por nomenclatura no se hace a 25, se hace a 50. Sí, claro. Metele un poquito porque ¿cuánto te queda? Si me están llamando la atención. Bastante. Bueno, no. Me quedan todas las disfunciones, tanto lo paso. ¿Podemos seguir el viernes de mañana o lunes de mañana, aunque sea por Zoom? Sí. Porque están llamando El lunes, capaz. Sí, por eso, el lunes. Conmigo, hacerlo conmigo. No hay problema. Bueno, Bueno, lo vemos. Podemos alguno de esos 2 días, ustedes digan cuál, porque el que solo entendido lo dice. El lunes, ¿no? El lunes, no sé, como quieran. Domingo, lo dice, lo dice después. No, porque me queda un montón. Ahí va. Bien. Bueno, buenos días para todos, perdón la demora, tuve problemas con la conexión. Bueno, retomando la clase pasada, solamente hacer unas consideraciones de marcapaso temporal, ¿tá? Que según las guías se recomienda la estimulación transvenosa temporal en los casos de bradiarritmia con deterioro hemodinámico. En aquellos casos que es refractaria a los fármacos, como se dijo en la clase pasada, se intenta primero con atropina o con adrenalina, o sea, con diferentes fármacos, puede ser también con dobutamina, y en el caso que sea refractaria a ellos, se tiene que utilizar el marcapaso transvenoso. Siempre evitarlo en lo posible, en realidad, porque tiene un alto riesgo de complicaciones relacionadas con el implante, y tiene mayor infección de riesgo de marcapaso el implantar un marcapaso temporal. Se refiere en estos casos al acceso yugular, y en caso de estimulación prolongada, es recomendable implantar un cable transvenoso percutáneo de fijación activa que se conecta a un dispositivo externo, y eso se hace en vistas a un posible implante de marcapaso definitivo. Siempre hay diferentes tipos de marcapaso temporal en realidad. Está el marcapaso transvenoso, que fue el que dije recién, que se prefiere por acceso yugular. El transcutáneo, que tiene un uso limitado porque requiere sedación continua al paciente porque es doloroso. Y bueno, y el epicargo, que es el que se coloca en el intraoperatorio de cirugía cardíaca. En el caso que no se pueda utilizar el marcapaso transvenoso, que es el que tiene como primera elección, se usa el transcutáneo como segunda opción. Pasamos a la siguiente. Hay otro sistema también que es la estimulación intraesofágica, que bueno, hay que contar con un electrodo para poder hacerlo, pero que pueda resultar útil. Primero puede resultar útil para registrar la onda P en un CTI, por ejemplo, en una unidad cardiológica, y también se puede estimular y capturar, y se puede revertir, por ejemplo, un flutter por su estimulación. Bien. Bien, seguimos entonces. Emma, pasa la diapositiva. Bien. Una vez que se implanta el marcapaso, en cuanto al seguimiento en policlínica, bueno, se tiene que controlar las primeras 72 horas y luego a las 2 a 12 semanas luego del implante. En el caso de los marcapasos unicamerales y bicamerales, el seguimiento es una vez por año luego, y a los 3 a 6 meses sí presenta signos de agotamiento de la batería. Que en ese caso hay 2 siglas
que son las que indican que la batería se está agotando. La primera ya es el ERI, que el marcapaso pasaría a modo BBI, en el caso que es un marcapaso bicameral, y lo que hace es apagar varias funciones con el fin de ahorrar la batería. Cuando quedan 3 a 6 meses, o sea, es cuando aparece esa sigla que es el ERI, pero hay que cambiarlo sin demoras, por eso el seguimiento en esos pacientes es más seriado, porque la duración no es confiable. Y otra cosa que también hace para ahorrar la batería es bajar la frecuencia crítica del marcapaso. Luego la otra sigla es End of Life EOL, que en ese caso el marcapaso tiene que ser recambiado de urgencia porque la batería ya se está por agotar definitivamente. ¿Seguimos? La periodicidad de los controles depende un poco de cada centro, pero digamos, lo normal es que los recambios se van de alta en el día y los implantes, por el implante, se van de alta a las 24 horas. Ahí está. Más o menos a las 2 semanas, 3 semanas, o sea, entre 15 y 20 días, tiene que haber un control que es de la herida, ¿no? Que esté evolucionando bien y si dejaron puntos, sacar los puntos. Y después se hace un primer control ahí a las 12 semanas, o sea, a los 3 meses. ¿Por qué? Porque ese es más o menos el tiempo que lo que se estabilizan los umbrales de sensado y de captura. Ya a partir de los 3 meses se hace la programación, digamos, más definitiva, y ahí se sigue controlando cada 6 meses, como dijiste tú, hasta que, bueno, pues empieza a haber algún indicador de que la batería se está depresionando, que queda menos tiempo, que ahí se pueden un poquito acortar los intervalos. Bien. Y bueno, y ahora voy a hablar sobre difusión de marcapaso, que se puede dividir en fallo de sensado, en fallo de captura, en fallo de emisión del impulso eléctrico, que es cuando el marcapaso, el electrocardiograma, no hay espiga, y las taquicardias mediadas por marcapaso, que eso tiene también que ver con el PIVAR, que fue uno de los periodos refractarios del marcapaso que mencioné la clase pasada, que lo voy a volver a mencionar para recordar. Bueno, la difusión de marcapaso se presenta en 2 momentos. El primero de ellos es posimplante inmediato, y el otro momento es al final de la vida del generador. Siempre realizar, en sospecha de difusión de marcapasos, un electrocardiograma basal y con imán para ver si presenta problemas de captura, y realizar en todos los pacientes también una radiografía de tórax para que eso nos pueda evidenciar si presenta fractura del cable o desplazamiento del cable. Esas son las 3 cosas que se tendrían que hacer: electrocardiograma basal, con imán y con una radiografía de tórax. Pasamos a la siguiente. Bien, en cuanto a la falla de sensado, tenemos por un lado el subsensado y el sobresensado. El subsensado es la ausencia de detección de ondas P o QRS, o sea, el marcapaso no detecta actividad propia del paciente, y la emisión de espigas se realiza fuera de los periodos refractarios estimulados y detectados programados. Lo que se emula, en este caso, es un marcapaso asincrónico, como si tuviera puesto un imán. Esto puede ser porque haya un desplazamiento de los electrodos, o una rotura del cable del electrodo, del aislante del electrodo, o también puede ser por agotamiento de batería. También hay otras causas que se encuentran en la tabla que está al lado, pero bueno, esas son las más frecuentes. Lo que puede pasar en el caso de que haya un subsensado es que el marcapaso, al encontrarse en forma asincrónica, puede enviar una espiga en el periodo vulnerable y generar un fenómeno R sobre T, como se ve en la imagen de abajo, que puede desencadenar una filiación ventricular por eso. Pasamos a la siguiente. En cuanto al sobresensado, el marcapaso no emite espiga, hay una falta de emisión de espiga, dentro del intervalo de escape correspondiente hay una inhibición inadecuada, y eso generalmente se da por interferencia, más que nada por los miopotenciales, que es la causa más frecuente. También puede ser por interferencia electromagnética, por ejemplo con el bisturí electrónico, y bueno, también puede pasar por detección, porque haya un sobresensado de las ondas T, que esa es la otra causa también más frecuente. Esto se soluciona reprogramando el dispositivo,
se puede programar que sea la estimulación bipolar, o se puede ajustar la sensibilidad del dispositivo. Pasamos a la siguiente. El sobresensado es cuando se sensa cualquier cosa que no es la actividad eléctrica de la cámara para cual fue cometido el cable. ¿Está? Y eso puede ser señales, está muy bien en la tabla esa digamos, propias del corazón, o señales externas. ¿Está? Y eso son en general identificables en los programadores, y está bueno que intenten verlos. Seguimos, entonces, tuve que cargar la tablet porque se me estaba también agotando la batería. Bueno, seguimos. Falla de captura es cuando hay una espiga, pero no despolariza al ventrículo o la aurícula. Y esto puede ser por aumento de los umbrales, por ejemplo, un infarto de miocardio con compromiso del ventrículo derecho, que bueno, hay necrosis y eso no permite que genere la despolarización. También puede ser por desplazamiento de electrodos, que es la causa más frecuente en el caso de los aumentos de los umbrales. Puede ser por disionías o por fármacos, el aumento de los umbrales. También otra causa de la falla de captura es que se está agotando la batería, por ejemplo, que se encuentre en el modo ERI, o por una fractura parcial del electrodo. Esas son las causas más frecuentes de la falla de captura. Siguiente. Y bueno, después se encuentra la falla de emisión del impulso, que es cuando ni siquiera el marcapaso genera una espiga en el electrocardiograma, y eso en realidad se da más que nada por fractura que no es parcial, como en el caso anterior, sino que es fractura total del cable. También puede ser por agotamiento de la batería o por sobresensado, lo mismo que con el caso de los bipotenciales y con la interferencia electromagnética. Sobresensa actividad que no es propia, como dijo Alejandro recién, y no se emite la espiga, se inhibe. Y bueno, la imagen que vemos a la derecha es una radiografía de tórax, lo que muestra es una fractura total del electrodo. Bien, seguimos. Bien. En cuanto a la taquicardia me da por marcapaso, que fue lo que mencioné la clase pasada en cuanto al periodo refractario, que es auricular, que es el PIVAR, que es el periodo refractario auricular postventricular, que podemos pasar un poquito para atrás, a cuando hablo de los periodos refractarios, solamente para recordarlo porque eso tiene que ver con la taquicardia me da por marcapaso. Ahí está. Bueno, el PIVAR es un periodo refractario que se encuentra en el canal auricular, y lo que hace es, se encuentra durante la estimulación ventricular, y lo que hace es no detectar, evita que se detecte la actividad ventricular como propia o una P retrógrada, que la detecte como propia, se inhiba la actividad auricular y emita una espiga ventricular. Entonces, volviendo ahora a la taquicardia medida por marcapaso, se tienen que dar dos condiciones para esta taquicardia. Por un lado, tiene que ser un marcapaso bicameral, y por otro lado, tiene que haber conducción retrógrada por el nodo B, que se dan 2/3 de los pacientes con enfermedad de nodo sinusal y un 35% de pacientes con bloqueo B completo. Se da por mecanismo de reentrada, y se genera por una extrasístole ventricular que inicia la taquicardia. Eso hace que se conduzca en forma retrógrada por el nodo AB, y una vez concluido el PIVAR, que generalmente es el periodo refractario que se programa cortito en estos casos, la actividad, el canal auricular no reconoce a esa P retrógrada que conduce en forma retrógrada por el nodo AB, manda una espiga ventricular, y eso genera la taquicardia por mecanismo de reentrada. Generalmente esta taquicardia no excede la frecuencia cardíaca máxima programada en el marcapaso, y una forma de cesar la misma es colocando un imán, que eso es la diferencia de una taquicardia que sea
como bystander del marcapaso. Una cosa también que para diferenciar una de otra, además de que cesa con el imán, se puede ver, pero es muy difícil, pero lo decía en los libros, que se puede ver P retrógradas, P que son previas a la espiga ventricular del marcapaso. Y esta taquicardia, además de que cesa con la colocación del imán, se puede corregir aumentando ese periodo refractario, el PIVAR. No sé si quedó alguna duda. A ver, hay dos mecanismos de taquicardia mediada por marcapasos. Uno es el que tú describiste, en que, digamos, el marcapaso oficia de brazo anterógrado de un mecanismo de reentrada. O sea, el marcapaso estimula el ventrículo, hay conducción ventrículo-auricular por el sistema de conducción normal, luego se detecta la aurícula y el marcapaso vuelve a estimular el ventrículo. Eso es como si fuera una reentrada, en que la vía accesoria, digamos, es el marcapaso. Otro mecanismo es por sobresensado, o sea, también requiere de un marcapaso DD, y lo que se sensa, por ejemplo, a nivel auricular, es la onda T. Entonces ahí, digamos, no es propiamente una reentrada, pero también ocasiona una taquicardia, ¿no? O sea, se sensa la T como si fuera P, entonces vuelve a estimular el ventrículo. Ambas se pueden interrumpir con la colocación de un imán que lo dejan asincrónico, y ahí vos verificás que el ritmo de base es otro. ¿Por qué? Bueno, porque eventualmente puede haber una taquicardia auricular que el marcapaso está funcionando correctamente. De todas maneras, jamás una taquicardia, digamos, mediada por marcapaso, de ninguna de las maneras, puede superar el límite superior de frecuencia, ¿no? Eso también lo dijiste, y es importante saberlo para saber diagnóstico. Si tenemos, digo, los límites superiores de frecuencia en general se programan en 130, en los niños a veces se programan un poco más rápidos, 150, 160, pero digamos, si hay una taquicardia que es más rápido que eso, regular, no es una taquicardia mediada por marcapaso. Y en general se pueden hacer distintas cosas, pero la maniobra más común para solucionarla es, digamos, pedirle al marcapaso que no detecte aurícula, ¿tá? Por un periodo más prolongado de tiempo. O sea, el cable auricular esté refractario más tiempo luego de la depolarización ventricular, que es eso del PIVAR, ¿no? Seguimos entonces. No sé si no hay preguntas o estamos dormidos, no sé cuál es la situación. Bien. En cuanto a las pseudodisfunciones, son la inadecuada interpretación de funciones normales del marcapaso, que voy a mencionar algunas, que son el switch mode, la histéresis y el PIVAR variable. Otra pseudodisfunción del marcapaso son los latidos de fusión y pseudofusión, que la función corresponde a una combinación de un latido intrínseco y no estimulado, y la pseudofusión es cuando el estímulo cae en el latido intrínseco y no varía la morfología. Y bueno, otras causas de pseudomalfunciones son las espículas intermitentes, captura con frecuencias inadecuadas, una frecuencia, la ausencia, los fallos de detección auricular, que eso porque está programado en modo AI, solamente para mencionar algunas. Ahora, la siguiente, sigo hablando de pseudodisfunciones. A ver, pasamos a la siguiente. Y eso para que vean
la diferencia entre la fusión y la pseudofusión. ¿Seguimos? Describilo un poquito eso, que es importante. A ver. Bien. En cuanto a la fusión, es la combinación de un latido propio del paciente con la emisión de la espiga. Sería la combinación de un latido estimulado con un latido propio. Y la pseudofusión en realidad no, o sea, sería la emisión de la espiga, pero se encuentra en el periodo refractario, entonces el complejo sería el propio del paciente. No sé si me estoy explicando bien. Sí, está bien. Uno tiene que intentar en el trazado, hacer un trazado largo e identificar el latido puro, digamos, propio, y el latido puro estimulado. Y bueno, ya a partir de ahí hacer el diagnóstico de las demás combinaciones. ¿Ah? Bien. Bien, solamente para mencionar algunos pseudodifusiones de marcapaso, switch mode, que sean los marcapasos bicamerales, que lo que hace es cambiar automáticamente al modo BBI cuando detecta una arritmia auricular rápida, que pasa una fibrilación auricular, o arritmia con frecuencia elevada para que no la siga detectando. Luego se encuentra, tenemos la detección cruzada o crosstalk, que esto en realidad no lo entendí mucho en su momento. Sería la detección del canal ventricular de una espiga auricular, y eso lo que hace es inhibir al ventrículo, que generalmente en realidad, por lo que leí, no es tan frecuente ahora por la programación del PIVAR, pues a eso el PIVAR evita que pase esta detección cruzada. Y también lo que puede indicar es un desplazamiento del cable auricular al ventrículo derecho. No sé si Alejandro querés explicar esto un poquito mejor. Estaba medio confuso cuando lo leí en ese momento. Sí. Todas estas cosas que tú estás diciendo, primero no sé por qué que la barran que anda ahí, pero todas estas cosas que estás diciendo son bien importantes y ustedes tienen que verlas y aprenderlas cuando vayan a Policlínica de Control de Marcapaso. Le digo porque son cosas que incluso acá en el hospital de clínicas, para los que están rotando para acá, todo esto fue motivo de una clase práctica bien específica. Bien. El crosstalk es cuando un electrodo de alguna manera está detectando la actividad que se está produciendo en otra cámara y se inhibe de estimular. Y esto ustedes van a entender fácil que es algo potencialmente peligrosísimo. Si el electrodo ventricular detecta la actividad auricular y se inhibe, esto lleva a la sístole, si el paciente no tiene algún mecanismo de escape. O sea que lo verías como un subsensado en realidad. Es como un sobresensado, perdón. Sí, sí. Un sobresensado, digo. Sí, lo puede integrar lo de los sobresensados. Nosotros tenemos a una chica ahora estos días con un desfibrilador que el electrodo ventricular está sensando aurícula, a pesar de que está puesto en la punta del ventrículo derecho, y no lo podemos solucionar, porque digamos, una forma de solucionar esto es disminuyendo la sensibilidad ventricular, o sea, aumentando el número. Al aumentar el número disminuimos la sensibilidad, pero en los desfibriladores nosotros no podemos disminuir la sensibilidad muy grande. Ustedes van a ver que digamos, la sensibilidad de los desfibriladores en el ventrículo se programa 0,3, 0,4, 0,5, mientras que cuando lo hacemos en un marcapasos, BBI o DDD, nosotros programamos la sensibilidad en 2, 4, 6, mucho más alto. Pero en los desfibriladores no podemos programarlo tan alto, y bueno, y vamos a tener que reintervenir. La semana que viene Diego va a reintervenir a esta chica por ese problema. Y de hecho lo que hace ella son episodios de mareos, porque cuando se produce ese crosstalk, hace periodos de asístole.
no son muy prolongados porque ella no es totalmente dependiente, pero la pasa mal. Y bueno, en realidad, si lo leíste así, lo tomamos así. Los desplazamientos de los cables, en realidad son desplazamientos, ¿no? O sea, en todo caso sería la causa del crosstalk. No sé si lo clasificaría acá. Bien. La estimulación cruzada es cuando ustedes quieren, bueno, estimular una cámara y en realidad estimulan la otra o estimulan eventualmente las dos. Eso, si ocurre a la salida del procedimiento, probablemente se conectaron invertidos los cables, eso es una alternativa, o se hayan caído los cables, o algo que es menos raro, los primeros dos son raros, pero menos raro es que un cable auricular que de repente se pone muy contra el anillo o que se pone muy avanzado en la orejuela derecha, captura la aurícula y captura también el ventrículo a salidas más altas. Eso no es tan raro, eso se ve y a veces se puede solucionar con la programación y otras veces no, por eso son de las cosas que hay que ver durante el implante. ¿Ah? Y después lo último, el reset. Esto es un mecanismo de seguridad que tienen los dispositivos, que en realidad el nombre reset varía un poco, es el nombre de acuerdo a la marca comercial que se trate. Esto es digamos, un mecanismo de vuelta de seguridad frente a problemas de funcionamiento o interferencias electromagnéticas graves. Entonces, lo que hace el aparato es dejar de recibir, de ser interrogable, dejar de ser programable y pasa a un modo de seguridad que en general es un modo muy, muy sencillo, por ejemplo, BBI 60. ¿Ah? Por ejemplo, si es un desfibrilador, pasa a estar programado en una zona de terapias a 170 y solo choques. O sea, son formas de programación muy, muy básicas de seguridad que cada marca es distinta y que ocurren muy, muy raro, pero ocurren frente a eso, a disfunciones importantes por daño electrónico o a interferencias electromagnéticas, por ejemplo, el uso del bisturí eléctrico. ¿Ah? Es eso, digamos. Y la mayoría de las veces el entrar en reset es sinónimo de tener que ir a cambiar el aparato, porque ya no es recuperable de ese modo de seguridad. Entre otras cosas, por lo que les comento, de que ya no es interrogable. Ahí está. No, yo lo que tenía duda más que nada era sobre la detección cruzada, que claro, yo no me imaginaba que era porque se podía ver como un sobresensado del dispositivo. Sí. O por ahí. Puedes sensar la propia onda o puedes sensar la espiga de una cámara en la otra. Y a veces, de vuelta, a veces es solucionable con la programación, pero otras veces no. Ahí está. Bien. Yo seguí de largo y ya te expliqué todo, perdona. Sí, no, tranqui. No, estuvo bien. Yo solamente tenía esa duda de la detección cruzada, que no me lo imaginaba cómo era que se podía ver cuando le haces un electrocardiograma al paciente. Porque lo menciona dentro de las pseudodisfunciones, pero no sabía cómo explicarlo. El crosstalk el cable auricular respecto al ventrículo también puede ocurrir, pero ¿qué pasa? En general está muy, o sea,
que el cable auricular detecte la actividad ventricular. Acto seguido estimularía el ventrículo, pero eso en general está muy por encima del límite superior de frecuencia. Entonces, lo que ocurre es que te la señala en el cable, te lo señala en el programador, te lo indica, pero no estimula. ¿Entendés? Bien, claro, sí. Está. Ahora bien, si además de eso detecta la aurícula, entonces, ¿qué pasa? Ese crosstalk va a determinar que hay 2 sensados auriculares por cada ventrículo. Y entonces, si eso supera el límite superior de frecuencia, puede ser una causa del primero, de cambio de modo automático, de switch mode. Vos tenés una frecuencia, por ejemplo, de 100 y hay crosstalk con el ventrículo, entonces la aurícula es detectada a 200 y cambia de modo y deja de funcionar del aparato. Entonces, cuando viene a consulta a hacerse el control del aparato, te encontrás que hay 200, 300 cambios de modo automático y en realidad nunca el paciente tuvo un fluta ni una taquicardia auricular. Se debe al crosstalk. Está perfecto. Bien, gracias. Bueno, seguimos. El síndrome de marcapasos es un síndrome clínico que se da habitualmente en marcapasos unicamerales programados BBI cuando persiste conducción retrógrada ventrículo auricular. Se da una contracción auricular con las válvulas auriculoventriculares cerradas. Eso genera una pérdida de sincronía, dilatación auricular y eso genera que se produzca los péptidos natriuréticos y lleva a esto a la falla cardíaca clínicamente. Y lo que se hace para revertir este síndrome de marcapasos es disminuir la frecuencia de estimulación del marcapaso BBI o convertirlo a marcapaso bicameral. No sé si querés decir algo más, Alejandro, pasamos a la siguiente. Está bien, es eso. A veces, ojo, a veces es gente muy mayor que está en reposo, que digamos, no tiene actividad física casi, por más que tienen a la aurícula conservada, le ponemos, y hasta por un tema de bajar los riesgos del procedimiento, de infecciones, le ponemos, por ejemplo, un BBI en vez de un doble cámara. Pero cuando tomamos esa decisión, tenemos que tener durante el implante la precaución de que no ocurra esto. Entonces, le pongo un cable ventricular, estimulo a, no sé, a 70, 80 y veo que no haya PER retrógrada. Si hay PER retrógrada, no voy a tener más remedio que ponerle el cable auricular. Pero de repente, si ya la estimulación retrógrada 60, 70 ya no existe, y bueno, capaz que lo dejo en BBI. ¿Ah? Bien. Le dejo otra situación que a veces ponemos BBI, es por ejemplo en niños, con los bloqueos de completos congénitos, que uno quiere reducir al mínimo la cantidad de material, porque estamos hablando de cuerpitos muy chiquitos, entonces se le pone un marcapaso BBI para hacer lo mínimo, y después ya cuando vayan a crecer se hace el upgrade a DDD. ¿Ah? Bien. Perfecto. Bueno, y por último, mencionar los recalls, que son las advertencias que se publican tras encontrarse un fallo sistemático en un gran número de marcapasos, que se clasifican en alto riesgo, que es la probabilidad de que el marcapaso provoque consecuencias adversas serias o la muerte del paciente; moderado riesgo, que hay una probabilidad razonable que va a causar complicaciones temporales o que se pueden revertir en forma médica; y hay una probabilidad remota de que ocurran consecuencias serias. Y bajo riesgo es cuando no va a producir ninguna complicación seria. ¿Esto de los recalls se ve frecuentemente, Alejandro? Bueno, no frecuentemente, pero sí se ve. Sí se ve. No sé, cada 2, 3 años hay alguno, y hay de
distinta gravedad. No sé, ahora el último que estamos asistiendo es un recall de Saint-Just que avisan que hay determinados modelos que tienen un agotamiento muy rápido de la batería. Una cosa que no dijimos es que cuando el marcapaso entra en ERI, o sea que tiene indicación de recambio electivo, nos podemos tomar tiempo. O sea, le decimos, mire señora, hay que cambiar el marcapaso, pero bueno, le pedimos las rutinas, llenamos los formularios, los mandamos para la casa y podemos estar 2 o 3 meses hasta que, o un mes, hasta hacer el recambio, no hay que salir corriendo. ¿Ah? Pero bueno, eso en este recall de Saint-Just está hablando que en cuanto tengamos parámetros de cambio de batería, se haga de forma muy rápida porque hay una muerte de batería muy precoz. Ha habido recoles, yo qué sé, catastróficos, ¿no? Ha habido un recall, por ejemplo, de Guidant que obligaba a cambiar los dispositivos. A cambiar los dispositivos porque hacían fallas agudas y al azar, impredecibles, que dejaban de estimular. Entonces tuvimos que ir a cambiar, yo me acuerdo hace 10 años, tuvimos que ir a cambiar de marcapasos, nada, en un mes cambiamos 10 marcapasos de un grupo de series, que bueno, que era lo que la empresa sugería, y en ese cargo, fíjense que estos son millones de implantes, ¿no? O sea, cuando hay algún recall de estos medios catastróficos, son casi, funden las empresas. Pacesetter se fundió por un recall, por ejemplo, entre otras cosas. Pero son cosas que en realidad no son muy del clínico, ¿no? O sea, esto no es, esto es más del especialista, que sí tiene que ser un servicio que funcione de forma adecuada en el sentido de tener un buen registro de los aparatos, los pacientes y los números de serie. Porque en general los recall vienen direccionados a determinados modelos y determinados números de serie, y uno tiene que poder rápidamente sentarse y sacar todos los pacientes para hacer un chequeo, ¿no? Claro, nada, eso es lo que te quería preguntar, si era de acuerdo a determinado modelo, serie, ¿cómo era bien eso? Sí, esto siempre está dirigido a un subgrupo determinado, y bueno, lo que el servicio tiene que poder ser capaz de identificarlo. Actualmente también las empresas, sin decirnos, llevan sus registros, y eso no es muy legal que digamos, pero de hecho las empresas proveedoras casi todas llevan registros de qué aparatos, en qué personas y en qué IMAE fueron implantados, ¿no? Claro. Pero cada tanto hay, cada 2 o 3 años hay algún recall, que en general son recalls que no tienen mayor impacto. Te dicen, tenga cuidado con esto, no programe tal cosa. Yo qué sé, hace 4 años, por ejemplo, mandaron un firewall, o sea, un programa accesorio. Había aparatos que tenían capacidad de monitoreo remoto, y encontraron que tenían una falla, el cual podrían ser hackeados de forma remota. Entonces había que ponerles un programita de cortafuegos para que nadie pudiera entrarles. En general son cosas muy puntuales, pero bueno, ha pasado también, yo que sé, los Riata, por ejemplo, que fueron unos electrodos que se partía de forma inesperada el recubrimiento y quedaban los alambres al aire. Y eso también hubo que ir a cambiar los aparatos. Pero son muy raros en realidad, en relación a los millones de aparatos que se colocan, ¿no? Bien. Y no Bueno, no tengo más presentación. bueno, no, me parece muy bien el resumen de conceptos que hiciste. Creo que no les va a quedar así sabido todo esto. Tienen que verlo, tienen que ir a ver los controles de dispositivos y hablar con las personas que los están haciendo en cada uno de los centros donde ustedes están, para aprender todas estas cosas. Sobre todo las cosas que hacen al clínico, que hacen a que ustedes puedan malinterpretar un electrocardiograma, ¿verdad?
y que por favor empiece a bajar la cantidad de gente que dice que hay falla de marcapasos. Porque todos los días alguien aparece diciendo que hay falla de marcapasos, y como concepto general, si bien ya ven que hay muchas cosas, los marcapasos no fallan, son situaciones bastante excepcionales, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna pregunta por allí. No, les pido disculpas de nuevo por la demora y bueno, en realidad yo me hubiera gustado presentar con mi computadora, pero no se pudo. Se hizo lo posible. Se hizo lo posible. Sale para adelante, Pauli, tranquilo. Sale para adelante. No, sí, pero no saben el estrés que pasé. No, horrible. Bueno. Pero bueno. Bárbaro. Bueno, impecable. Gracias, Alejandro. Gracias. Hasta luego.